Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 48. Éter. Capítulos del 12 al 15. Lección asignada del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2024. Titulado Por medio de la fe, todas las cosas se cumplen. Las profecías de Éter a los jareditas fueron grandes y maravillosas. Les habló de todas las cosas desde el principio del hombre. Vio anticipadamente los días de Cristo y la nueva Jerusalén en los últimos días. También habló de la esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. No obstante, los jareditas rechazaron sus palabras por las mismas razones que las personas rechazan a menudo los profetas de los siervos de Dios en la actualidad, porque no las ven. Se requiere fe para creer en las promesas o amonestaciones en cuanto a lo que no vemos, así como Éter necesitó fe para profetizar cosas grandes y maravillosas a un pueblo incrédulo. Moroni necesitó fe para confiar en que el Señor podía tomar su debilidad al escribir y convertirla en una fortaleza. Esa es la clase de fe que nos hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Y es la clase de fe por la cual todas las cosas se cumplen. Como subtítulo: La fe en Jesucristo puede conducir a milagros. Esto es correspondiente a Éter en el capítulo 12. A continuación se leerá Éter, capítulo 12, los versículos del 5 al 6, que dicen lo siguiente. Y acaeció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron, porque no las veían. Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. En la actualidad es común, como lo era en los días de Éter, que la gente desee ver evidencias antes de creer en Dios y en su poder. Medite a continuación. ¿Qué aprende de estos versículos que acabamos de leer sobre esa idea? Medite brevemente. Al leer el capítulo 12 de Éter, usted podría tener en cuenta cada mención de la palabra fe y considerar lo que en cada caso enseña sobre la fe. Preguntas como las siguientes podrían ser de ayuda para usted en su estudio personal. Por ejemplo, ¿qué es la fe? ¿Qué significa ejercer la fe? ¿Cuáles son los frutos de la fe en Jesucristo? A continuación se leerá Éter, capítulo 12. Y sucedió que Éter vivió en los días de Coriantum, y Coriantum era rey de toda la tierra. Y Éter era profeta del Señor, por tanto, Éter salió en los días de Coriantum y empezó a profetizar al pueblo, porque no se le podía restringir, debido al Espíritu del Señor que había en él. Porque clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento, no fuese que quedaran destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe. Proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Y acaeció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron porque no las veían. Y ahora yo, Moroni,
quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres, después que Él hubo resucitado de los muertos, y no se manifestó a ellos, sino hasta después que tuvieron fe en Él. Por consiguiente, fue indispensable que algunos tuvieran fe en Él, puesto que no se mostró al mundo. Pero por motivo de la fe de los hombres, Él se ha manifestado al mundo, y ha glorificado el nombre del Padre y preparado un medio por el cual otros pueden ser partícipes del don celestial, para que tengan esperanza en las cosas que no han visto. Por lo tanto, vosotros también podéis tener esperanza y participar del don, si tan solo tenéis fe. He aquí, fue por la fe que los de la antigüedad fueron llamados según el santo orden de Dios. Por tanto, la ley de Moisés se dio por la fe, mas en el don de su Hijo Dios ha preparado un camino más excelente, y es por la fe que se ha cumplido. Porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Por tanto, no se mostró sino hasta después de su fe. He aquí, fue la fe de Alma y de Amulek lo que hizo que se derribara la prisión. He aquí, fue la fe de Nefe y de Lei lo que obró el cambio en los lamanitas, de modo que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo. He aquí, fue la fe de Amón y de sus hermanos lo que obró tan gran milagro entre los lamanitas. Sí, y todos cuantos han obrado milagros, los han obrado por la fe, tanto aquellos que fueron antes de Cristo como los que fueron después de Él. Y fue por la fe que los 3 discípulos obtuvieron la promesa de que no gustarían la muerte, y no obtuvieron la promesa sino hasta después de tener fe. Y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Y hubo muchos cuya fe era tan sumamente fuerte, aún antes de la venida de Cristo, que no se les pudo impedir penetrar el velo, sino que realmente vieron con sus propios ojos las cosas que habían visto con el ojo de la fe y se regocijaron. Y he aquí, hemos visto en estos anales que uno de estos fue el hermano de Jared, porque tan grande era su fe en Dios, que cuando Dios extendió su dedo, no lo pudo ocultar de la vista del hermano de Jared, por motivo de la palabra que le había hablado, palabra que había logrado por medio de la fe. Y después que el hermano de Jared hubo visto el dedo del Señor, debido a la promesa que por la fe había obtenido el hermano de Jared, el Señor no pudo ocultarle nada de su vista. Por consiguiente, le mostró todas las cosas, porque ya no se le podía mantener fuera del velo. Y es por la fe que mis padres han obtenido la promesa de que estas cosas han de llegar a sus hermanos por medio de los gentiles. Por tanto, el Señor me ha mandado, sí, aún Jesucristo mismo. Y le dije, Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado. Y tú has hecho que no podamos escribir sino poco a causa de la torpeza de nuestras manos. He aquí, no nos has hecho fuertes en escribir como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fuesen tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podemos escribir. Así que cuando escribimos, vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras, y temo
que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo: Los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. He aquí, mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de toda rectitud. Y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras, me consolé y dije: Oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe. Porque el hermano de Jared dijo al monte de Serín: Apártate, y se apartó. Y si él no hubiera tenido fe, el monte no se habría movido. Por tanto, tú obras después que los hombres tienen fe. Pues así te manifestaste a tus discípulos, porque después que tuvieron fe y hablaron en tu nombre, te mostraste a ellos con gran poder. Y también me acuerdo de que has dicho que tienes preparada una morada para el hombre, sí, entre las mansiones de tu Padre, en lo cual el hombre puede tener una esperanza más excelente. Por tanto, el hombre debe tener esperanza, o no puede recibir una herencia en el lugar que tú has preparado. Y además, recuerdo que tú has dicho que has amado al mundo, aún al grado de dar tu vida por el mundo, a fin de volverla a tomar, con objeto de preparar un lugar para los hijos de los hombres. Y ahora sé que este amor que has tenido por los hijos de los hombres es la caridad. Por tanto, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar ese lugar que has preparado en las mansiones de tu Padre. Por lo que sé, por esto que has dicho, que si los gentiles no tienen caridad por motivo de nuestra debilidad, tú los probarás y les quitarás su talento, si aún lo que hayan recibido, y lo darás a los que tengan más abundantemente. Y sucedió que le imploré al Señor que diera gracia a los gentiles para que tuvieran caridad. Y aconteció que el Señor me dijo: Si no tienen caridad, es cosa que nada tiene que ver contigo. Tú has sido fiel, por tanto, tus vestidos estarán limpios, y porque has visto tu debilidad, serás fortalecido, aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Y ahora yo, Moroni, me despido de los gentiles, sí, y también de mis hermanos a quienes amo, hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mis vestidos no se han manchado con vuestra sangre. Y entonces sabréis que he visto a Jesús, y que Él ha hablado conmigo cara a cara, y que me dijo con sencilla humildad, en mi propio idioma, así como un hombre lo dice a otro concerniente a estas cosas. Y no he escrito sino unas pocas, a causa de mi debilidad en escribir. Y ahora quisiera exhortaros a buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre, y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que da testimonio de ellos, esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. Amén. Después de haber leído o estudiado el capítulo 12 de Éter, mediten las siguientes preguntas. ¿Qué significa para usted la fe? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significa para usted ejercer la fe? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuáles son los frutos de la fe en Jesucristo? Medite nuevamente.
Ahora medite. ¿A qué reflexiones ha llegado usted en cuanto a los testimonios que ha obtenido después de la prueba de su fe? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Cristo ha resucitado. La fe en Él moverá montes, por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2021, el cual estudiaremos a continuación. El sacrificio expiatorio y la resurrección de Jesucristo cambiaron para siempre la vida de cada uno de nosotros. Amamos al Señor y los adoramos a Él y a nuestro Padre Celestial con gratitud. Durante los últimos 6 meses hemos continuado lidiando con una pandemia mundial. Me maravilla la resiliencia y fortaleza espiritual con que hacen frente a la enfermedad, la pérdida y el aislamiento. Oro constantemente para que en medio de todo esto sientan el amor constante del Señor por ustedes. Si sus pruebas los han convertido en discípulos más fieles, entonces este año pasado no habrá sido en vano. Esta mañana hemos escuchado a líderes de la Iglesia que provienen de todos los continentes habitados de la tierra. En verdad, las bendiciones del Evangelio son para toda raza, lengua y pueblo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia mundial. Jesucristo es nuestro líder. Agradecemos que ni siquiera una pandemia ha podido retrasar el avance de su verdad. El Evangelio de Jesucristo es exactamente lo que se necesita en este mundo confuso, contencioso y hastiado en el que vivimos. Cada uno de los hijos de Dios merece la oportunidad de escuchar y aceptar el mensaje sanador y redentor de Jesucristo. Ningún otro mensaje es más vital para nuestra felicidad, ahora y para siempre. Ningún otro mensaje está más lleno de esperanza. Ningún otro mensaje puede eliminar la contención en nuestra sociedad. La fe en Jesucristo es el fundamento de toda creencia y el conducto del poder divino. Según el apóstol Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Todo lo bueno en la vida, toda posible bendición de significado eterno, comienza con la fe. El permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas comienza con la fe en que Él está dispuesto a guiarnos. El verdadero arrepentimiento comienza con la fe en que Jesucristo tiene el poder de purificarnos, sanarnos y fortalecernos. No neguéis el poder de Dios, dijo el profeta Moroni, porque Él obra por poder de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres. Es nuestra fe la que activa el poder de Dios en nuestras vidas. No obstante, el ejercer la fe puede parecer abrumador. A veces, quizás nos preguntemos si es posible reunir la fe suficiente para recibir las bendiciones que tanto necesitamos. Sin embargo, el Señor puso fin a esos temores mediante las palabras de Alma, el profeta del libro de Mormón. Alma simplemente nos pide que experimentemos con la palabra y ejercitemos un poco de fe. Sí, aunque no sea más que un deseo de creer. La frase
Un poco de fe. Me recuerda la promesa bíblica del Señor de que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, podremos decir a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada nos será imposible. El Señor comprende nuestra debilidad mortal. Todos vacilamos a veces, pero también conoce nuestro gran potencial. La semilla de mostaza comienza pequeña, pero crece hasta convertirse en un árbol lo suficientemente grande como para que los pájaros aniden en sus ramas. La semilla de mostaza representa una fe pequeña, pero creciente. El Señor no requiere que tengamos una fe perfecta para tener acceso a su poder perfecto, pero sí nos pide que creamos. Mis queridos hermanos y hermanas, mi llamado a ustedes esta mañana de Pascua de Resurrección es que comiencen hoy a aumentar su fe. Mediante su fe, Jesucristo aumentará la capacidad de ustedes para mover los montes que haya en su vida. Aunque sus desafíos personales puedan ser tan grandes como el monte Everest. Sus montes pueden ser la soledad, la duda, las enfermedades y otros problemas personales. Sus montes serán distintos. No obstante, la respuesta a cada uno de sus desafíos es aumentar su fe. Eso requiere trabajo. Los aprendices perezosos y los discípulos negligentes siempre tendrán dificultades para reunir, aunque sea, un poco de fe. Se requiere esfuerzo para hacer algo bien. Y el convertirnos en verdaderos discípulos de Jesucristo no es una excepción. Para aumentar la fe y confianza en Él, se requiere esfuerzo. Permítanme brindarles 5 sugerencias para ayudarlos a desarrollar esa fe y esa confianza. Primero, estudien. Conviértanse en aprendices dedicados. Sumérjanse de lleno en las Escrituras para comprender mejor la misión y el ministerio de Cristo. Conozcan la doctrina de Cristo para que comprendan el poder que ella tiene para su vida. Interioricen la verdad de la expiación de Jesucristo y cómo se aplica a ustedes. Él tomó sobre sí nuestras aflicciones, errores, debilidades y pecados. Todo eso lo tomó sobre sí. Él pagó el precio compensatorio y nos dio el poder para mover todos los montes que afrontemos. Obtenemos ese poder con la fe, la confianza y la voluntad de seguirlo. Para mover esos montes quizás se requiera un milagro. Aprendan acerca de los milagros. Los milagros se realizan de acuerdo con su fe en el Señor. Un aspecto fundamental de esa fe es que confíen en la voluntad y en el tiempo del Señor, en cómo y cuándo los bendecirá con la ayuda milagrosa que desean. Solo su incredulidad no permitirá a Dios bendecirlos con milagros para mover los montes de su vida. Cuanto más aprendan acerca del Salvador, más fácil será confiar en su misericordia, en su amor infinito y en su poder fortalecedor, sanador y redentor. El Salvador nunca está más cerca de ustedes que cuando se enfrentan o escalan un monte con fe. Segundo, decidan creer en Jesucristo. Si tienen dudas sobre Dios el Padre y su Hijo amado, o de la legitimidad de la resurrección, o de la veracidad del llamamiento divino de José Smith como profeta, decidan creer y permanezcan fieles. Lleven sus preguntas al Señor y a otras fuentes fidedignas. Estudien con el deseo de creer,
más que con la esperanza de encontrar una falla en la trama de la vida de un profeta o una discrepancia en las Escrituras. Dejen de aumentar sus dudas al compartirlas con otros incrédulos. Permitan que el Señor los guíe en su trayecto de descubrimiento espiritual y personal. Tercero, actúen con fe. ¿Qué harían si tuviesen más fe? Mediten en ello. Escriban al respecto. Después, reciban más fe haciendo algo que requiera más fe. Cuarto, participen de las ordenanzas sagradas de manera digna. Las ordenanzas activan el poder de Dios en la vida de cada uno. Y quinto, pidan ayuda a su Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. La fe requiere trabajo. El recibir revelación requiere trabajo. Pero todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dios sabe qué es lo que les ayudará a aumentar su fe. Pidan. Y luego, vuelvan a pedir. Un incrédulo podría decir que la fe es para los débiles. Pero tal afirmación pasa por alto el poder de la fe. ¿Creen que los apóstoles del Salvador habrían seguido enseñando su doctrina después de su muerte, poniendo a riesgo sus vidas, si hubieran dudado de él? ¿Habrían sufrido José y Hyrum Smith la muerte de mártires defendiendo la restauración de la Iglesia del Señor si no hubieran tenido un testimonio firme de que era verdad? ¿Habrían muerto casi 2,000 santos a lo largo del éxodo pionero si no hubieran tenido fe en que el Evangelio de Jesucristo había sido restaurado? En verdad, la fe es el poder que permite que los menos capaces logren lo imposible. No disminuyan la fe que ya tienen. Se necesita fe para unirse a la Iglesia y permanecer fieles en ella. Se necesita fe para seguir a los profetas en vez de a los expertos y la opinión popular. Se necesita fe para servir una misión durante una pandemia. Se necesita fe para vivir una vida casta, cuando el mundo proclama que la ley de castidad de Dios ya está pasada de moda. Se necesita fe para enseñar el Evangelio a los niños en un mundo secular. Se necesita fe para suplicar por la vida de un ser querido. Y todavía más, para aceptar una respuesta decepcionante. Hace 2 años, la hermana Nelson y yo visitamos Samoa, Tonga, Fiji y Tahití. En cada una de esas naciones insulares habían tenido torrenciales lluvias durante días. Los miembros habían ayunado y orado para que sus reuniones al aire libre fuesen protegidas de la lluvia. En Samoa, Fiji y Tahití, justo cuando comenzaron las reuniones, dejó de llover. Pero en Tonga, la lluvia no cesó. No obstante, 13,000 santos fieles llegaron horas antes para conseguir un asiento. Esperaron pacientemente durante un aguacero constante y luego permanecieron empapados en una reunión de 2 horas. Presenciamos una fe vibrante en acción en cada uno de esos isleños, lo suficiente para detener la lluvia y fe para perseverar cuando no escampó. Los montes de nuestra vida no siempre se mueven como o cuando lo queramos. Pero nuestra fe siempre nos impulsará hacia adelante. La fe siempre aumenta nuestro acceso al poder divino.
Por favor, sepan esto. Si todas las cosas y todas las personas en el mundo en quienes ustedes confían les fallan, Jesucristo y su iglesia nunca les fallarán. El Señor nunca se adormece ni duerme. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no abandonará sus convenios, sus promesas, ni su amor por su pueblo. Él obra milagros hoy y obrará milagros mañana. La fe en Jesucristo es el poder más grandioso que tenemos a nuestro alcance en esta vida. Todas las cosas son posibles para los que creen. Su creciente fe en Él moverá montes. No los montes de roca que embellecen la tierra, sino los montes de desdicha en sus vidas. Su fe floreciente les ayudará a convertir los desafíos en crecimiento y en oportunidades incomparables. En este domingo de Pascua de Resurrección, con profundos sentimientos de amor y de gratitud, declaro mi testimonio de que Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado para guiar su iglesia. Ha resucitado para bendecir la vida de todos los hijos de Dios, donde quiera que vivan. Con fe en Él, podemos mover los montes de nuestra vida. De ello testifico, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Jesucristo nos da una esperanza más excelente. Esto es correspondiente a Éter, en el capítulo 12, los versículos del 1 al 9, así como también los versículos 28 y 32. Además de ofrecernos profundas enseñanzas sobre la fe, el capítulo 12 del libro de Éter también enseña mucho acerca de la esperanza. A continuación se leerán una serie de versículos en bloques, lo cual le va a permitir realizar preguntas que guíen su estudio personal. Para ello, a continuación se leerá en Éter, en el capítulo 12, los versículos del 2 al 5, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Y Éter era profeta del Señor. Por tanto, Éter salió en los días de Coriantumr y empezó a profetizar al pueblo, porque no se le podía restringir, debido al Espíritu del Señor que había en él. Porque clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento. No fuese que quedaran destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe. Proporciona un ancla a las almas de los hombres, y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Y acaeció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron, porque no las veían. Medite a continuación. ¿Qué razones tenía el profeta Éter para tener esperanza en un mundo mejor? Medite brevemente. A continuación se leerá en Éter, en el capítulo 12, el versículo 4, para dar énfasis a las siguientes preguntas, el cual dice lo siguiente. De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe, proporciona un ancla a las almas de los hombres, y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Medite a continuación. ¿Cuál es el propósito de las anclas? Medite brevemente.
Ahora mediten. ¿Qué produce la esperanza en el alma que sea similar a lo que un ancla representa para un barco? Medite brevemente. A continuación se leerá en Moroni, en el capítulo 7, el versículo 41, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. ¿Y qué es lo que habéis de esperar? He aquí, os digo que debéis tener esperanza por medio de la expiación de Cristo y el poder de su resurrección, en que seréis levantados a vida eterna, y esto por causa de vuestra fe en Él, de acuerdo con la promesa. Medite a continuación. ¿En qué debemos tener esperanza? Medite brevemente. A continuación se leerá en Éter, en el capítulo 12, los versículos 28 y 32, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. He aquí, mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de toda rectitud. Y también me acuerdo de que has dicho que tienes preparada una morada para el hombre. Sí, entre las mansiones de tu Padre, en lo cual el hombre puede tener una esperanza más excelente. Por tanto, el hombre debe tener esperanza, o no puede recibir una herencia en el lugar que tú has preparado. Medite a continuación. ¿De qué manera el Evangelio de Jesucristo le ha brindado a usted una esperanza más excelente? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el libro de Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 40 al 41, que dicen lo siguiente. Y además, amados hermanos míos, quisiera hablaros concerniente a la esperanza. ¿Cómo podéis lograr la fe a menos que tengáis esperanza? ¿Y qué es lo que habéis de esperar? He aquí, os digo que debéis tener esperanza por medio de la expiación de Cristo y el poder de su resurrección, en que seréis levantados a vida eterna, y esto por causa de vuestra fe en Él, de acuerdo con la promesa. También se recomienda estudiar el mensaje Un fulgor perfecto de esperanza, por el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020, el cual estudiaremos a continuación. El pasado mes de octubre, el presidente Russell M. Nelson nos invitó a prepararnos para esta conferencia de abril de 2020, echando una mirada en retrospectiva para ver la majestuosidad de la mano de Dios al restaurar el Evangelio de Jesucristo. La hermana Holland y yo nos tomamos en serio aquella invitación profética. Imaginamos que vivíamos a principios del siglo XIX y que éramos contemporáneos de la familia de Joseph Smith padre. Luego imaginamos que contemplábamos las creencias religiosas de la época y nos preguntábamos qué falta en ellas, qué desearíamos tener, qué esperamos que Dios provea como respuesta a nuestros anhelos espirituales. Como resultado de ese gratificante ejercicio nos dimos cuenta de que hace 2 siglos habríamos esperado fervorosamente la restauración de un concepto de Dios más verdadero y santo del que la mayoría de la gente de esa época tenía, ya que a menudo él parecía estar oculto detrás de siglos de errores teológicos y malas interpretaciones eclesiásticas. Tomando prestada una frase de William Ellery Channing, una prominente figura religiosa de la época, habríamos buscado el carácter paterno de Dios, que Channing consideraba la primera gran doctrina del cristianismo. Tal doctrina habría reconocido que Dios era un Padre celestial amoroso, en vez de un juez severo que impartía rigurosa justicia
o un propietario ausente que alguna vez se había dedicado a los asuntos terrenales, pero que ahora estaba ocupándose de otros asuntos en algún otro lugar del universo. Nuestras esperanzas en 1820 habrían sido descubrir que Dios vive, que es amoroso y accesible, que habla y que guía tan abiertamente en el presente como en el pasado. Un verdadero padre que lloraría ante la idea de perder siquiera a un hijo descarriado. Ciertamente no sería un autócrata frío y arbitrario que predestinó a unos pocos elegidos a la salvación y que luego relegó al resto de la familia humana a la condenación. No, él sería alguien cuyas acciones, cada una de ellas, según la declaración divina, serían para el beneficio del mundo, porque él ama al mundo y a cada uno de sus habitantes. Ese amor sería la razón principal por la que enviaría a Jesucristo, su Hijo unigénito, a la tierra. Con respecto a Jesús, si habríamos vivido en aquellos primeros años del siglo XIX, si lo hubiéramos hecho, no habríamos percatado o nos habríamos percatado con gran alarma de que las dudas sobre la realidad de la vida y la resurrección del Salvador comenzaban a arraigarse de forma significativa dentro del cristianismo. Por lo tanto, habríamos esperado que el mundo entero recibiera evidencia que confirmase el testimonio bíblico de que Jesús es el Cristo, el Hijo literal de Dios, el Alfa y la Omega, y el único Salvador que conocerá a este mundo. Entre nuestras más fervientes esperanzas habría estado el que se manifestara otra evidencia en forma de escrituras, algo que pudiese constituir otro testamento de Jesucristo, que ampliara y mejorase nuestro conocimiento sobre su milagroso nacimiento, su prodigioso ministerio, su sacrificio expiatorio y su gloriosa resurrección. Ciertamente, tal documento sería justicia enviada desde los cielos y la verdad que brota de la tierra. Al observar el mundo cristiano de esos días, habríamos esperado hallar a alguien autorizado por Dios con la verdadera autoridad del sacerdocio que pudiese bautizarnos, conferir el don del Espíritu Santo y administrar todas las ordenanzas del Evangelio necesarias para la exaltación. En 1820 habríamos esperado ver el cumplimiento de las elocuentes promesas de Isaías, Miqueas y otros profetas antiguos en cuanto al regreso de la majestuosa casa del Señor. Nos habría emocionado ver la gloria de santos templos establecidos nuevamente, con el Espíritu, las ordenanzas, el poder y la autoridad para enseñar verdades eternas, sanar heridas personales y unir a las familias para siempre. Yo habría buscado en todo lugar y en todas partes, hasta encontrar a alguien autorizado que nos dijese a mí y a mi amada Patricia que nuestro matrimonio en tal sitio estaba sellado por el tiempo y por toda la eternidad, para que nunca volver a oír la inquietante maldición de que hasta la muerte los separe. Sé que en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas, pero en lo personal, si fuera tan afortunado como para heredar una de ellas, para mí no sería más que una choza derruida si Patricia, mi esposa y nuestros hijos no estuviesen conmigo para compartir esa heredad. Y con respecto a nuestros antepasados, algunos de los cuales vivieron y murieron en la antigüedad sin siquiera oír el nombre de Jesucristo, habríamos esperado que se restaurara aquel tan justo y misericordioso concepto bíblico, la práctica de que los seres vivos ofrezcan ordenanzas salvadoras a favor de sus familiares fallecidos. No hay ninguna práctica que pueda imaginar que demuestre con más esplendor el interés de un Dios amoroso por cada uno de sus hijos terrenales, sin importar cuándo vivieron ni dónde murieron. Ahora bien,
Nuestra lista de esperanzas de 1820 podría continuar, pero tal vez el mensaje más importante de la restauración es que dichas esperanzas no habrían sido en vano. Comenzando con el evento en la arboleda sagrada y hasta la actualidad, esos deseos empezaron a volverse realidad y llegaron a ser, como el apóstol Pablo y otros enseñaron, verdaderas anclas para el alma, seguras y firmes. Lo que alguna vez fueron solo esperanzas, ahora son parte de la historia. Esta es nuestra mirada retrospectiva a la bondad de Dios para con el mundo en los pasados 200 años. Pero, ¿qué hay de nuestra mirada hacia el futuro? Todavía tenemos esperanzas que aún no se han cumplido. En este preciso momento, libramos una batalla que requiere que todos pongamos el hombro contra el COVID-19, un solemne recordatorio de que un virus 100 veces más pequeño que un grano de arena puede subyugar a naciones y continentes y a las economías globales. Es más aún esperamos un mundo libre del virus del hambre y de vecindarios y naciones libres del virus de la pobreza, mientras lloramos a aquellos que han perdido la vida y a aquellos que han perdido la vida de un familiar. Tenemos la esperanza de escuelas donde los alumnos se les enseñe en vez de que se les dispare. Y de dignidad, la dignidad personal para cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, sin heridas de ninguna forma, de prejuicios raciales, étnicos, ni tampoco prejuicios culturales. Ninguna forma de esas cosas. La columna vertebral de todo eso es nuestra esperanza incesante de una mayor devoción a los dos mandamientos más grandes: amar a Dios al seguir su consejo y amar a nuestro prójimo al mostrar bondad y compasión, paciencia y perdón. Esas dos directivas divinas aún son y por siempre serán la única esperanza real que tenemos de brindar a nuestros hijos un mundo mejor que el que ahora conocen. Además de estos deseos globales, muchos de los que hoy nos están viendo y escuchando tienen esperanzas muy personales, la esperanza de que su matrimonio mejore o quizás de tan solo contraer matrimonio, la esperanza de superar una adicción, la esperanza de que un hijo descarriado regrese, la esperanza de que cesen los dolores físicos o emocionales que tanto los aquejan. Puesto que la restauración reafirmó la verdad fundamental de que Dios sí obra en este mundo, podemos y debemos tener esperanza, aún al afrontar las dificultades más críticas. Eso es lo que significa el pasaje de las Escrituras que indica que Abraham pudo tener esperanza contra esperanza, es decir, pudo creer a pesar de tener todos los motivos para no creer, que él y Sara podrían concebir un hijo, cuando eso parecía totalmente imposible. Por tanto, pregunto, si tantas de nuestras esperanzas de 1820 pudieron comenzar a cumplirse con un destello de luz divina, dado a un simple muchacho arrodillado en una arboleda al norte del estado de Nueva York, ¿por qué no habríamos de esperar que Dios, el Dios de toda esperanza, pueda responder aún maravillosa y milagrosamente a los deseos rectos y los anhelos cristianos? Todos necesitamos creer que lo que deseamos en rectitud algún día, de alguna manera, aún
puede ser nuestro. Hermanos y hermanas, sabemos cuáles fueron algunas de las deficiencias religiosas de comienzos del siglo XIX. Es más, sabemos de creencias religiosas que aún hoy en día no satisfacen el hambre ni la esperanza de algunas personas. Sabemos que varias de esas insatisfacciones alejan a algunas personas de las instituciones eclesiásticas tradicionales. También sabemos, como expresó un decepcionado escritor, que muchos líderes religiosos de la época parecen no tener ni idea de cómo abordar tal declive, por lo que responden con una sopa aguada de deidismo terapéutico, activismos simbólicos baratos, herejías cuidadosamente formuladas o a veces solo palabrerías carentes de inspiración. Y todo ello en un momento en que el mundo necesita mucho más, cuando la nueva generación merece mucho más, y cuando en su época Jesús ofreció mucho más. Como discípulos de Cristo, en nuestros días podemos elevarnos por encima de aquellos israelitas de antaño que gimieron, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Ciertamente, si al final perdemos la esperanza, perderemos nuestra última posesión sustentadora. Fue sobre la puerta misma del infierno que Dante escribió una advertencia para todos los que viajaban a través de su Divina Comedia. «Oh, los que entráis», dijo él, «dejad toda esperanza». Sin duda, cuando se pierde la esperanza, lo que nos queda es la llama del infierno ardiendo por doquier. Cuando estamos acorralados y, como dice el himno, el manto de la noche cae y todo cubrirá, entre nuestras virtudes más indispensables estará el precioso don de la esperanza, unido inseparablemente a nuestra fe en Dios y a nuestra caridad para con los demás. En este año del Bicentenario, cuando miremos atrás para ver todo lo que se nos ha dado y nos regocijemos por la cristalización de tantas esperanzas, me hago eco del sentir de una hermosa joven ex misionera que nos dijo en Johannesburgo hace unos meses: no viajamos tan lejos para llegar solo hasta aquí. Parafraseando uno de los discursos de despedida más inspiradores que se han registrado en las Escrituras, digo con el profeta Nefi y con esa joven hermana: amados hermanos y hermanas míos, después de haber recibido estos primeros frutos de la restauración, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí, os digo que no. Debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Si lo hacéis, dice el Padre, tendréis la vida eterna. Doy gracias, mis hermanos y hermanas, por todo lo que se nos ha dado en esta, la última y más grandiosa de todas las dispensaciones, la del Evangelio restaurado de Jesucristo. Los dones y las bendiciones que fluyen de dicho Evangelio significan todo para mí, todo. Así que, en un esfuerzo por agradecer a mi Padre Celestial por ellos, tengo promesas que cumplir y mucho por hacer antes de dormir. Y mucho por hacer antes de dormir. Ruego que sigamos adelante con amor en el corazón, andando en el fulgor de esperanza
que ilumina la senda de la santa preparación en la que estamos desde hace ya 200 años. Testifico que el futuro estará tan colmado de milagros y de abundantes bendiciones como lo estuvo el pasado. Tenemos todos los motivos para esperar bendiciones aún mayores que las que ya hemos recibido, pues esta es la obra del Dios Todopoderoso. Esta es la iglesia de la revelación continua. Y este es el Evangelio de gracia y benevolencia ilimitadas de Cristo. Testifico a todos de estas y más verdades en el nombre de Jesucristo. Amén. Un subtítulo: Jesucristo puede convertir mi debilidad en fortaleza. Esto es correspondiente a Éter, en el capítulo 12, los versículos del 23 al 29. Cuando nosotros leemos los elocuentes escritos de Moroni, es fácil olvidar que a él le preocupaba su debilidad en escribir y que temía que las personas se burlaran de sus palabras. Si alguna vez se ha preocupado usted de su debilidad, leer sobre las dificultades de Moroni y la respuesta del Señor en estos versículos que leeremos a continuación le ayudarán en ello. A continuación se leerá en Éter, en el capítulo 12, los versículos del 23 al 29, que dicen lo siguiente. Y le dije: Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado. Y tú has hecho que no podamos escribir sino poco a causa de la torpeza de nuestras manos. He aquí, no nos has hecho fuertes en escribir como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fuesen tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podemos escribir. Así que cuando escribimos, vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras, y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo: Los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. He aquí, mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí la fuente de toda rectitud. Y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras, me consolé y dije: Oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe. A continuación, se le invita a realizar el siguiente ejercicio. Se le invita a meditar sobre alguna ocasión en que Jesucristo le haya ayudado a usted a reconocer su debilidad y le haya hecho fuerte, aun cuando no haya eliminado la debilidad por completo. Medite brevemente. Asimismo, también se le invita a pensar en aquellas debilidades con las que usted lucha actualmente. ¿Cuáles son? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué debe hacer usted para recibir la promesa del Salvador de que Él
hará que las cosas débiles sean fuertes para usted. Medite brevemente. A continuación, se le invita a considerar examinar los siguientes pasajes de las Escrituras para ver cómo otros personajes de las Escrituras cobraron fuerza mediante la gracia de Jesucristo. A continuación leeremos acerca del profeta Enoc. Para ello, a continuación se leerá en Moisés, en el capítulo 6, los versículos del 31 al 34, que dicen lo siguiente. Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor, y habló ante él diciendo: ¿Por qué he hallado gracia ante tu vista, si no soy más que un jovenzuelo, y toda la gente me desprecia por cuanto soy tardo en el habla? ¿Por qué soy tu siervo? Y el Señor dijo a Enoc: Ve, y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte. Porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca. Di a este pueblo: elegid hoy servir a Dios, el Señor, que os hizo. He aquí, mi espíritu reposa sobre ti. Por consiguiente, justificaré todas tus palabras, y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce. Y tú permanecerás en mí, y yo en ti. Por tanto, anda conmigo. Para aprender un poco más acerca de la historia del profeta Enoc, a continuación se leerá en Moisés, en el capítulo 7, el versículo 13, donde se menciona: Y tan grande fue la fe de Enoc, que dirigió al pueblo de Dios, y sus enemigos salieron a la batalla contra ellos. Y él habló la palabra del Señor, y tembló la tierra, y huyeron las montañas de acuerdo con su mandato, y los ríos de agua se desviaron de su cauce. Y se oyó el rugido de los leones en el desierto, y todas las naciones temieron en gran manera, por ser tan poderosa la palabra de Enoc, y tan grande el poder de la palabra que Dios le había dado. A continuación, leeremos algunos pasajes de las Escrituras para aprender acerca del profeta Moisés y cómo cobró fuerza mediante la gracia de Jesucristo. Para ello, a continuación se leerá en Éxodo, en el capítulo 4, los versículos del 10 al 12, que dicen lo siguiente. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, que yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que has de decir. Continuando con ese relato, a continuación se leerá en Éxodo, en el capítulo 14, el versículo 31, donde se menciona: Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron en Jehová y en Moisés, su siervo. A continuación, ahora estudiaremos un poco de la historia de Gedeón, uno de los jueces del antiguo Israel. Para ello, a continuación se leerá en el libro de Jueces, en el capítulo 6, los versículos del 12 al 16, que dicen lo siguiente: Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, hombre poderoso y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Y mirándole a Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés,
y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas, como a un solo hombre. Continuando con este relato, a continuación se leerá en Jueces, en el capítulo 8, los versículos del 22 al 23, que dicen lo siguiente. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor tú, y tu hijo, y tu nieto, porque nos has librado de manos de Madián. Y Gedeón respondió, yo no os gobernaré a vosotros, ni tampoco os gobernará mi hijo, Jehová os gobernará. A continuación, leeremos unos pasajes de las Escrituras concernientes a Pedro, apóstol de Jesucristo. Para ello, comenzaremos leyendo en Lucas, en el capítulo 5, los versículos del 8 al 10, que dicen lo siguiente. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, por la cantidad de peces que habían pescado, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Continuando con la historia de este personaje, a continuación se leerá en Lucas, en el capítulo 22, los versículos del 55 al 62, que dicen lo siguiente. Y habiendo encendido fuego en medio del patio, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y cuando una criada le vio que estaba sentado al fuego, se fijó en él, y dijo, este estaba con él. Entonces él lo negó, diciendo, mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Entonces se volvió el Señor y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Continuando con este personaje, a continuación se leerá en el libro de Hechos, en el capítulo 4, los versículos del 13 al 21, que dicen lo siguiente. Entonces, viendo la osadía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban, y los reconocían como los que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les mandaron que saliesen fuera del concilio, y deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto, milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Pero, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les mandaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y los dejaron ir, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ahora leeremos un poco acerca de cómo cobró fuerzas mediante la gracia de Jesucristo el profeta Moroni en el libro de Mormón. Para ello, a continuación se leerá en Éter, en el capítulo 12, los versículos del 23 al 29, que dicen lo siguiente. Y le dije, Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas, debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, Señor,
Nos has hecho fuertes en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado. Y tú has hecho que no podamos escribir sino poco, a causa de la torpeza de nuestras manos. He aquí, no nos has hecho fuertes en escribir como el hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fueran tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podemos escribir. Así que cuando escribimos, vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras. Y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo: los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad, para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. He aquí, mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de toda rectitud. Y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras, me consolé y dije: oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe. A continuación, leeremos acerca del profeta José Smith y cómo cobró fuerzas mediante la gracia de Jesucristo. Para ello, a continuación se leerá en José Smith Historia, el versículo 28, que dice lo siguiente: durante el tiempo que transcurrió entre la ocasión en que vi la visión y el año 1823, habiéndoseme prohibido unirme a las sectas religiosas del día, cualquiera que fuese, teniendo pocos años y perseguido por aquellos que debieron haber sido mis amigos y haberme tratado con bondad, y que si me creían engañado, debieron haber procurado de una manera apropiada y cariñosa rescatarme, me vi sujeto a toda especie de tentaciones, y juntándome con toda clase de personas, frecuentemente cometía muchas imprudencias, y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana, lo cual me da pena decirlo. Me condujo a diversas tentaciones ofensivas a la vista de Dios. Esta confesión no es motivo para que se me juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, porque jamás hubo en mi naturaleza la disposición para hacer tal cosa, pero sí fui culpable de levedad, y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales, etc., cosa que no correspondía con la conducta que había de guardar uno que había sido llamado por Dios como yo. Mas esto no le parecerá muy extraño a cualquiera que se acuerde de mi juventud y conozca mi jovial temperamento natural. Continuando con este relato, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 35, el versículo 17, donde se menciona: y he enviado la plenitud de mi evangelio por conducto de mi siervo José, y en debilidad lo he bendecido. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 135, el versículo 3, donde se menciona: José Smith el profeta, y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. En el breve espacio de 20 años, ha sacado a luz el Libro de Mormón, que tradujo por el don y el poder de Dios, y lo ha hecho publicar en 2 continentes. Ha enviado la plenitud del Evangelio sempiterno, que el libro contiene, a los 4 ángulos de la tierra. Ha publicado las revelaciones y los mandamientos que integran este libro de Doctrina y Convenios, así como muchos otros sabios documentos e instrucciones para el beneficio de los hijos de los hombres. Ha congregado a muchos miles de los santos de los últimos días, ha fundado una gran ciudad y ha dejado un nombre y una fama que no pueden fenecer. Vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y de su pueblo, y como la mayoría de los ungidos del Señor en tiempos antiguos, ha sellado su misión y obras con su propia sangre.
y lo mismo ha hecho su hermano Hiram. En vida no fueron divididos, y en su muerte no fueron separados. También se recomienda estudiar el tema gracia, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual estudiaremos a continuación. Gracia, el don de amor, misericordia y ayuda de Dios. Dios le ama y cuida de usted y de cada uno de sus hijos. Con misericordia, Él nos concede ayuda y asistencia divinas que las Escrituras denominan gracia. La gracia de Dios es posible debido a la expiación de Jesucristo. Todos nos quedamos cortos en nuestros esfuerzos por guardar los mandamientos de Dios, por lo que no merecemos ni ganamos el don de la gracia. Más bien, el Padre Celestial da gracia de manera gratuita, lo cual hace posible que recibamos abundantes bendiciones. Cuando se esfuerce usted por aumentar su fe en Jesucristo, reconocerá innumerables ejemplos de su gracia y buena voluntad en su vida. ¿Qué es la gracia? La gracia es el don de ayuda y fortalezas divinas que recibimos del Padre Celestial por medio de la expiación de Jesucristo. Las Escrituras hablan a menudo de la gracia como el poder debilitador y la sanación espiritual que se ofrecen mediante su misericordia y amor. Todas las bendiciones y tiernas misericordias de Dios vienen a nosotros por medio de la gracia de Jesucristo. Sección 1. Busque la gracia de Dios en su vida y sentirá su abundante amor. Cuando usted cree en el Padre Celestial y en Jesucristo, comienza a ver lo mucho que ellos han hecho por usted, simplemente porque lo aman. Recibimos muchas bendiciones de Dios, ya sea que reconozcamos o no la fuente divina. Otras bendiciones están reservadas para aquellos que procuran guardar los mandamientos del Padre Celestial, arrepentirse de los pecados y acudir humildemente a Él en oración sincera, pidiendo lo que necesitan. Sin embargo, ninguno de nosotros puede ganarse la ayuda y la guía de Dios. Todas las bendiciones divinas se dan por medio de la gracia de Dios. Comprender la gracia divina puede darle confianza para buscar la ayuda de Dios a diario, porque Él es misericordioso y está dispuesto a ejercer poder divino en su favor. La vida terrenal de Jesucristo es un ejemplo de cómo crecer espiritualmente y recibir una plenitud de bendiciones por medio de la gracia del Padre Celestial. Jesucristo lo invita a venir a Él y a Dios el Padre y a recibir su gracia para que pueda ser plenamente bendecido y glorificado como ellos. Sección 2. Usted es salvo por la gracia de Jesucristo. El profeta Leí explicó que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías. Así lo declaró en 2 Nefi, en el capítulo 2, el versículo 8. La mayor demostración del amor de Dios es la expiación de Jesucristo, incluida su resurrección. Gracias a ese sacrificio ofrecido por medio de la gracia de Jesucristo, Él nos salva de las garras permanentes de la muerte y abre el camino para que cada uno de nosotros se arrepienta de sus pecados y encuentre el perdón. Dios no obligará a nadie a recibir su gracia y regresar a su presencia. Por lo tanto, nos pide que nos reconciliemos con la voluntad de Dios y no con la voluntad del diablo y la carne, que tan solo en la gracia de Dios y por ella somos salvos. Como humildes seguidores, venimos a Jesucristo a través de la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo y el esfuerzo por guardar sus mandamientos. Al hacerlo, mostramos nuestro deseo de hacer todo lo que podamos al tiempo que reconocemos que su gracia es lo que nos salva. Sección 3. La gracia te da fortaleza para amar y servir a Dios y a los demás. En el diccionario bíblico se afirma: es mediante la gracia del Señor que las personas, por medio de la fe en la expiación de Jesucristo y el arrepentimiento de sus pecados, reciben fortaleza
y asistencia para realizar buenas obras que de otro modo no podrían llevar a cabo por sus propios medios. Esto es la definición del término gracia. Como seguidor de Jesucristo, puede recibir usted ayuda divina para servir a Dios y a los demás, como el apóstol Pablo, que observó: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así lo dijo en Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 13. Cuando somos llamados a servir en el reino de Dios, Él nos capacita proveyéndonos de gracia para realizar su obra. El don de la gracia también proporciona a las personas más fortaleza para afrontar los desafíos de la vida. Anote sus impresiones a continuación. También se recomienda escuchar el himno Jesús es mi luz, el himno número 42 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: rechazar a los profetas del Señor me pone en peligro espiritual. Esto es correspondiente a Éter, en el capítulo 13, los versículos del 13 al 22, así como también los capítulos 14 y 15. Según lo que dicta la historia, ser rey de los jareditas era algo peligroso. Aquel fue el caso particularmente de Coriantumr, ya que muchos hombres poderosos intentaron destruirlo. En los versículos que se leerán a continuación, observe lo que hizo Coriantumr para protegerse y lo que el profeta Éter le aconsejó hacer en lugar de eso. A continuación se leerá en Éter, en el capítulo 13, los versículos del 15 al 22, que dicen lo siguiente. Y sucedió que en ese mismo año en que lo echaron de entre el pueblo, empezó una guerra muy grande entre el pueblo, porque hubo muchos que se levantaron, los cuales eran hombres poderosos, e intentaron destruir a Coriantumr por medio de sus secretos planes de iniquidad, de que ya se ha hablado. Y Coriantumr, habiéndose adiestrado en todas las artes de guerra y en toda la astucia del mundo, combatió, por tanto, a los que trataban de destruirlo. Pero no se arrepintió, ni tampoco sus bellos hijos e hijas, ni los bellos hijos e hijas de Coor, ni los bellos hijos e hijas de Corior. Y en fin, no hubo ninguno de los bellos hijos e hijas sobre la faz de toda la tierra que se arrepintiese de sus pecados. Aconteció, pues, que en el primer año en que moró Éter en la cavidad de la roca, hubo mucha gente que murió por la espada de aquellas combinaciones secretas que peleaban contra Coriantumr para lograr apoderarse del reino. Y sucedió que los hijos de Coriantumr combatieron mucho y se desangraron mucho. Y en el segundo año, la palabra del Señor vino a Éter de que debía ir y profetizar a Coriantumr, que si se arrepentía él y toda su casa, el Señor le daría el reino y perdonaría la vida a los del pueblo. De lo contrario, serían destruidos, así como toda su casa, con excepción de él, y él viviría solamente para presenciar el cumplimiento de las profecías que se habían hablado concernientes a otro pueblo que recibiría la tierra por herencia suya. Y Coriantumr sería sepultado por ellos, y toda alma sería destruida, salvo Coriantumr. Y sucedió que Coriantumr no se arrepintió, ni los de su casa, ni los del pueblo, y las guerras no cesaron, e intentaron matar a Éter, pero él huyó de ellos y se refugió otra vez en la cavidad de la roca. A medida que usted lea el resto del libro de Éter, medite en las consecuencias de rechazar a los profetas. A continuación se leerá en el libro de Éter, en el capítulo 13, los versículos del 23 al 31, que dicen lo siguiente. Y sucedió que se levantó Sared, el cual también hizo la guerra a Coriantumr y lo derrotó, al grado de que en el tercer año lo redujo al cautiverio. Y en el cuarto año los hijos de Coriantumr vencieron a Sared,
y de nuevo entregaron el reino a su padre. Y empezó a haber guerra sobre toda la superficie de la tierra, cada cual con su banda, combatiendo por lo que deseaba. Y había ladrones, y en resumen, toda clase de iniquidades sobre toda la faz de la tierra. Y aconteció que Coriantum estaba irritado en extremo contra Sared, y marchó a la batalla contra él con sus ejércitos, y con gran ira tuvieron un encuentro, y fue en el valle de Gilgal, y la batalla se agravó muchísimo. Y ocurrió que Sared peleó contra él por el término de 3 días. Y sucedió que Coriantum lo derrotó, y lo persiguió hasta que llegó a las llanuras de Eslón. Y aconteció que Sared de nuevo le salió a la batalla en las llanuras, y aquí venció a Coriantum, y lo hizo retroceder hasta el valle de Gilgal. Y Coriantum volvió a la batalla contra Sared en el valle de Gilgal, en la cual derrotó a Sared y lo mató. Y Sared hirió a Coriantum en el muslo, por lo que no salió a la batalla por el término de 2 años, durante los cuales toda la gente sobre la faz de la tierra estaba derramando sangre, y no había quien la detuviera. Continuación se leerá Éter, capítulo 14. Y empezó a haber una grande maldición sobre toda la tierra a causa de la iniquidad del pueblo, por lo cual, si un hombre dejaba su herramienta o espada sobre su alacena, o en el lugar donde solía guardarla, he aquí, a la mañana siguiente no la podía encontrar, tan grande era la maldición sobre esa tierra. Así que todo hombre tomó entre sus manos lo que era suyo, y ni pedía prestado ni prestaba, y todo hombre conservaba el puño de su espada en su mano derecha, en defensa de su propiedad, su vida y la de sus esposas e hijos. Y ahora bien, después del espacio de 2 años y después de la muerte de Sared, he aquí se levantó el hermano de Sared y fue a la batalla contra Coriantum, en la cual éste lo venció y lo persiguió hasta el desierto de Aquis. Y acaeció que el hermano de Sared le dio batalla en el desierto de Aquis, y la lucha se agravó en extremo, y muchos miles cayeron por la espada. Y sucedió que Coriantum le puso sitio en el desierto, y el hermano de Sared salió del desierto durante la noche, y mató a una parte del ejército de Coriantum mientras estaban borrachos. Y avanzó a la tierra de Morón, y se colocó sobre el trono de Coriantum. Y sucedió que Coriantum moró con su ejército en el desierto por el término de 2 años, y durante este tiempo recibió gran fuerza para su ejército. Y el hermano de Sared, que se llamaba Gilead, también recibió gran fuerza para su ejército por causa de las combinaciones secretas. Y aconteció que su sumo sacerdote lo asesinó mientras se hallaba sentado sobre el trono. Y sucedió que a él lo asesinó uno de los miembros de las combinaciones secretas en un paso oculto, y obtuvo el reino para sí, y se llamaba Lib. Y era un hombre de gran estatura, mayor que la de cualquier otro hombre entre todo el pueblo. Y aconteció que en el primer año de Lib, Coriantum subió a la tierra de Morón y dio batalla a Lib. Y acaeció que sostuvo una lucha con Lib, en la cual Lib le asestó un golpe en el brazo y lo dejó herido. No obstante, el ejército de Coriantum arremetió contra Lib, por lo que éste huyó hacia la frontera a orillas del mar. Y ocurrió que Coriantum lo persiguió, y Lib le hizo frente a orillas del mar. Y sucedió que Lib hirió al ejército de Coriantum, de modo que huyeron de nuevo al desierto de Aquis. Y sucedió que Lib lo persiguió hasta que llegó a las llanuras de Agos. Y Coriantum se había llevado consigo a todo el pueblo, mientras huía de Lib en aquella parte de la tierra por donde huía. Y cuando llegó a las llanuras de Agos, dio batalla a Lib, y lo hirió hasta que murió. No obstante, el hermano de Lib vino contra Coriantum en su lugar, y la batalla se agravó en extremo, por lo cual Coriantum huyó otra vez delante del ejército del hermano de Lib. Y el nombre del hermano de Lib era Cis,
Y sucedió que Cis persiguió a Coriantum y destruyó muchas ciudades, y mataba tanto a mujeres como a niños, e incendiaba las ciudades. Y el temor a Cis se esparció por toda la tierra. Sí, por toda la tierra se oía el grito: ¿quién puede resistir al ejército de Cis? He aquí, barre la tierra por donde pasa. Y sucedió que los del pueblo empezaron a congregarse en ejércitos por toda la superficie de la tierra, y se dividieron, y parte de ellos huyeron al ejército de Cis, y parte de ellos al ejército de Coriantum. Y tan grande y tan larga había sido la guerra, y tanto había durado aquel cuadro de efusión de sangre y mortandad, que toda la superficie de la tierra se hallaba cubierta de cadáveres. Y tan rápida y acelerada era la guerra, que no quedaba nadie para sepultar a los muertos, sino que marchaban de una efusión de sangre a otra, dejando los cadáveres tanto de hombres como de mujeres y de niños tirados a flor de tierra, para convertirse en presa de los gusanos de la carne. Y el hedor se extendió por la faz de la tierra, sí, por toda la superficie de la tierra, por lo que el pueblo se sintió molesto de día y de noche por causa del mal olor. No obstante, Cis no cesó de perseguir a Coriantum porque había jurado vengarse de Coriantum por la sangre de su hermano que había sido muerto. Y la voz del Señor que llegó a Éter fue que Coriantum no caería por la espada. Y así vemos que el Señor los visitó con la plenitud de su ira, y su iniquidad y abominaciones habían preparado la vía para su eterna destrucción. Y sucedió que Cis persiguió a Coriantum hacia el este, aún hasta las fronteras junto al mar, y allí combatió a Cis por el espacio de 3 días. Y tan terrible fue la destrucción entre los ejércitos de Cis, que las gentes empezaron a tener miedo, y comenzaron a huir ante los ejércitos de Coriantum, y huyeron a la tierra de Corior. Y exterminaban a los habitantes delante de ellos, a todos los que no querían unirse a ellos. Y plantaron sus tiendas en el valle de Corior, y Coriantum plantó las suyas en el valle de Sur. Este valle de Sur estaba situado cerca del cerro Comnor, por tanto Coriantum reunió a sus ejércitos sobre el cerro Comnor e hizo tocar la trompeta a los ejércitos de Cis para invitarlos al combate. Y sucedió que avanzaron pero fueron rechazados, y volvieron por segunda vez y de nuevo fueron rechazados. Y sucedió que llegaron por tercera vez, y el combate se agravó en extremo. Y aconteció que Cis hirió a Coriantum de modo que le ocasionó muchas heridas profundas, y se desmayó Coriantum por la pérdida de sangre, y lo llevaron como si estuviese muerto. Y tan grande fue la pérdida de hombres, mujeres y niños en ambos partidos, que Cis dio órdenes a su pueblo de no perseguir a los ejércitos de Coriantum, de modo que se volvieron a su campamento. A continuación se leerá Éter, capítulo 15. Y ocurrió que cuando Coriantum se hubo recuperado de sus heridas, empezó a recordar las palabras que Éter le había hablado. Vio que ya habían sido muertos por la espada cerca de 2 millones de los de su pueblo, y empezó a afligírsele el corazón. Sí, habían sido muertos 2 millones de hombres valientes, y también sus esposas y sus hijos. Y empezó a arrepentirse del mal que había hecho. Empezó a recordar las palabras que por boca de todos los profetas se habían hablado, y vio que hasta entonces se habían cumplido sin faltar un ápice, y su alma se afligió y no quiso ser consolada. Y acaeció que escribió una epístola a Cis, pidiéndole que perdonara al pueblo, y él renunciaría al reino por consideración a las vidas de los del pueblo. Y aconteció que cuando Cis hubo recibido su epístola, él escribió una epístola a Coriantum, de que si se entregaba a fin de que él lo matara, con su propia espada perdonaría la vida de los del pueblo. Y sucedió que el pueblo no se arrepintió de su iniquidad, y la gente de Coriantum se llenó de ira contra la gente de Cis.
y la gente de Cis se llenó de ira contra la gente de Coriantum, por lo que la gente de Cis fue a la batalla contra la de Coriantum. Y cuando Coriantum vio que estaba a punto de caer, de nuevo huyó delante de la gente de Cis. Y aconteció que llegó a las aguas de Ripliancum, que interpretado significa grande, o que sobrepuja a todo. Así que al llegar a estas aguas plantaron sus tiendas, y Cis también plantó sus tiendas cerca de ellos, y por tanto, al día siguiente salieron al combate. Y sucedió que se libró una batalla sumamente violenta en la cual Coriantum fue herido de nuevo, y se desmayó por la pérdida de sangre. Y ocurrió que los ejércitos de Coriantum arremetieron contra los hombres de Cis, de modo que los vencieron y los hicieron retroceder ante ellos, y huyeron hacia el sur, y plantaron sus tiendas en un lugar llamado Ogat. Y aconteció que el ejército de Coriantum plantó sus tiendas junto al cerro Rama, y era el mismo cerro en donde mi padre mormón ocultó los anales que eran sagrados para los fines del Señor. Y sucedió que reunieron a toda la gente que no había perecido sobre toda la faz de la tierra, con excepción de Éter. Y aconteció que Éter presenció todos los hechos del pueblo, y vio que la gente que estaba por Coriantum se juntó al ejército de Coriantum, y que la gente que estaba por Cis se unió al ejército de Cis. De manera que durante 4 años estuvieron recogiendo al pueblo, a fin de juntar a todos los que se hallaban sobre la superficie de la tierra, y para recibir cuanta fuerza les fuera posible lograr. Y sucedió que cuando todos se hubieron unido, cada cual al ejército que prefería, con sus esposas y sus hijos, habiendo armado a los hombres así como a las mujeres y a los niños con armas de guerra, con escudos y petos y cascos, y estando vestidos para la guerra, marcharon el uno contra el otro a la batalla, y lucharon todo ese día y no triunfaron. Y aconteció que al llegar la noche, se hallaban rendidos de cansancio y se retiraron a sus campamentos. Y después que se hubieron retirado a sus campamentos, empezaron a gemir y a lamentarse por los que habían muerto entre su pueblo. Y tan grandes eran sus gritos, gemidos y lamentos, que hendían el aire en sumo grado. Y sucedió que a la mañana siguiente, de nuevo salieron a la batalla, y grande y terrible fue aquel día. Sin embargo, no triunfaron. Y cuando llegó la noche, otra vez, hendieron el aire con sus lamentos, sus gritos y gemidos por la pérdida de los que habían muerto de su pueblo. Y sucedió que Coriantum de nuevo escribió una epístola a Cis, pidiendo que no volviera al combate, sino que tomara el reino y perdonara la vida de los del pueblo. Y aquí, el Espíritu del Señor había dejado de luchar con ellos, y Satanás se había apoderado completamente de sus corazones, porque se habían entregado a la dureza de sus corazones y a la ceguedad de sus mentes, a fin de que fuesen destruidos. Por tanto, volvieron a la batalla. Y ocurrió que combatieron todo ese día, y al llegar la noche, durmieron sobre sus espadas. Y a la mañana siguiente, lucharon hasta que llegó la noche. Y cuando llegó la noche, estaban ebrios de ira, así como el hombre que está borracho de vino. Y de nuevo, durmieron sobre sus espadas. Y a la mañana siguiente volvieron a luchar, y cuando llegó la noche, todos habían caído por la espada, salvo 52 de la gente de Coriantum, y 69 de la gente de Cis. Y sucedió que durmieron sobre sus espadas aquella noche, y a la mañana siguiente reanudaron el combate, y lucharon con todas sus fuerzas, con sus espadas y sus escudos, todo ese día. Y cuando llegó la noche, quedaban 32 de la gente de Cis y 27 de la gente de Coriantum. Y sucedió que comieron y durmieron, y se prepararon para morir a la mañana siguiente. Y eran hombres grandes y fuertes en cuanto a la fuerza del hombre. Y ocurrió que pelearon por el espacio de 3 horas, y cayeron desmayados por la pérdida de sangre. Y aconteció que, habiéndose recobrado lo suficiente para caminar,
Los hombres de Coriantum estaban a punto de huir por sus vidas, pero aquí se levantó Cis, y también sus hombres, y juró en su ira que mataría a Coriantum o perecería por la espada. Por tanto los persiguió, y a la mañana siguiente los alcanzó y pelearon otra vez con sus espadas. Y aconteció que cuando todos hubieron caído por la espada menos Coriantum y Cis, he aquí, Cis se había desmayado por la pérdida de sangre. Y ocurrió que después de haberse apoyado a Coriantum sobre su espada, de modo que descansó un poco, le cortó la cabeza a Cis. Y sucedió que después que le hubo cortado a Cis la cabeza, éste se alzó sobre sus manos y cayó, y después de esforzarse por alcanzar aliento, murió. Y aconteció que Coriantum cayó a tierra y se quedó como si no tuviera vida. Y el Señor habló a Éter y le dijo: «Sal». Y salió. Y vio que se habían cumplido todas las palabras del Señor, y concluyó sus anales. Y ni la 100ª parte he escrito yo. Y los escondió de tal modo que el pueblo de Limi los encontró. Y las últimas palabras que Éter escribió son estas: «Si el Señor quiere que yo sea trasladado, o que sufra la voluntad del Señor en la carne, no importa, con tal que yo me salve en el reino de Dios. Amén». De esta manera es como concluye la historia del pueblo jaredita. A continuación se releerá en Éter, en el capítulo 15, el versículo 19, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: «Y he aquí, el Espíritu del Señor había dejado de luchar con ellos, y Satanás se había apoderado completamente de sus corazones, porque se habían entregado a la dureza de sus corazones y a la ceguedad de sus mentes, a fin de que fuesen destruidos. Por tanto, volvieron a la batalla». Medite a continuación. ¿Qué le sucede a las personas cuando el Espíritu del Señor deja de luchar con ellas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué querrá el Señor que aprenda usted de estos relatos del pueblo jaredita? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué es lo que hará usted para seguir a los profetas? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 48. Éter. Capítulos del 12 al 15. Lección asignada del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2024. Titulado Por medio de la fe, todas las cosas se cumplen.